Amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Es un placer estar con ustedes y también es un placer tener aquí a nuestro amigo Salvador, que hoy está acompañándonos para aclarecer algunas ideas del impacto económico que tiene ese tema del coronavirus, tanto en nuestro país, en la región o incluso pues, en nosotros mismos, ¿no? Bienvenido, Salvador. No, al contrario, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Bueno, repito, el agradecimiento de estar con nosotros. Bueno, la primera pregunta que tenemos, mucha gente se ha dado cuenta y percibe ese impacto en el económico a nivel nacional, internacional, pero también en su bolsillo. Pero a ciencia cierta, mucha gente no sabemos cómo es que este proceso conlleva bueno, se nos complique poder llevar dinero a la casa. ¿Tú nos puedes explicar un poquito más detallado? Para poder explicar este punto hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Una pequeña descripción de cómo funciona la economía. Vamos a hablarlo a grandes rasgos. Pues el tamaño de la economía, o más bien lo que permite que la economía funcione, es la suma de todas las transacciones generadas en la misma. Es decir, cuando alguien quiere comprar algo y otra persona está dispuesta a vendérselo por la cantidad ofrecida. Entonces, entre mayor transacciones haya, más grande será la economía, ¿no? Bueno, vamos a explicarlo de una forma muy sintetizada, ¿no? Entonces, bueno, a grosso modo la economía depende totalmente de la generación de las diferentes transacciones en los diferentes mercados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el gobierno empieza a limitar ciertas actividades públicas, como por ejemplo, como es el caso de la escuela, todas las dependencias gubernamentales, entre otras actividades que no son consideradas como esenciales, obviamente la gente deja de salir a la calle. Esto provoca que haya menos transacciones. Vamos a tomar el ejemplo de la industria cinematográfica, en donde se toma la decisión de cerrar estos establecimientos. Evidentemente el cine depende de todas las transacciones generadas para poder subsistir, pagar sueldos, pagar proveedores, etc., pagar la renta, lo que tú quieras. Entonces, cuando la gente deja de ir, evidentemente el cine deja de percibir. Y así todas las empresas que no son consideradas esenciales y que tienen que cerrar, o a otras que a lo mejor la misma situación de que otras empresas cierran. Vamos a pensar en el sector público y hablamos de algún restaurante, alguna fonda que esté muy cerca de ellos. Entonces obviamente dejan de asistir a las dependencias gubernamentales, dejan de comprarle a la fonda deja de recibir menos dinero y por tanto también deja de comprarle menos insumos a los de la cebolla o a todo el tema de la verdura en general, las frutas, la carne, el papel de baño, detergente. Entonces, como reciben menos, ahora compra menos. Ese mismo efecto podemos verlo de manera particular en las personas. Nosotros vamos a pensar que el gasto de una persona es el ingreso de otra, y el ingreso de otra depende del gasto de la otra. Entonces, cuando dejamos de consumir, cuando dejamos de comprar, empieza a repercutir a otras personas. Es por eso que de alguna manera u otra, ya sea porque tuvimos la infortunio de perder trabajo, o si somos independientes y ahora tenemos menos clientes, obviamente eso es ahora sí que esa bolita de nieve que va agarrando a todos los demás. De acuerdo, muchísimas gracias. También otra pregunta que nos han hecho constantemente es, en efecto, hay una incertidumbre de la gran mayoría de la población de lo que va a pasar. Vemos que todos los días hay un incremento en los casos, también infortunadamente vemos un incremento en las muertes, pero ¿qué crees que ahora sí que la pregunta clave es, ¿qué va a pasar en un mes, 2 meses, en una semana? Vamos a ver si vamos a seguir viendo este incremento en los casos.
Fíjate que esa pregunta es una pregunta muy sensible, muy delicada. El comentario que yo voy a hacer no es que vaya a ser la realidad, simplemente es lo que yo puedo presenciar y en mi análisis desde que inició el virus, el brote del virus, el 31 de diciembre del año pasado, y que obviamente cómo fue impactando al resto de los países, y obviamente cuando llegó a México en el mes de febrero. Ahora, si vemos día a día el incremento de todos los casos, bueno, el pronóstico que yo veo, un pronóstico nada deseable, particularmente, ojalá me equivoque y sean muchísimos menos, pero así a la tendencia que tenemos estaremos hablando de entre 45 y 50 mil casos a finales de este mes de abril de 2020, y por consecuente entre 1.500 y 2.000 decesos totalmente infortunados. Repito, solamente es un análisis que yo estoy viendo conforme que empezó el virus en nuestro país. Ojalá me equivoque, ojalá sea muchísimo menos, ojalá no haya más, de verdad, pero la tendencia, eso es lo que marca, ¿no? Pero también depende mucho de nosotros, ¿sabes? Depende de las decisiones que tomemos. En medida de lo posible, quedarnos en casa, como ya todas las sugerencias que está haciendo el gobierno, que es evitar salir de casa, no saludar de mano, mantener nuestra distancia, lavar las manos constantemente. Ahora sí que el aislamiento en mayor cantidad posible. Ahora sí, creo que en medida que nosotros cumplamos con estas sugerencias, que aparte son nada fuera del otro mundo, si las cumplimos, podemos hacer mucho más llevadero esta situación que estamos viviendo actualmente. Sí, claro. Sí, depende mucho también nuestra participación. Y bueno, para finalizar, algún comentario que quisiera hacer a toda la gente que nos está viendo, algún comentario adicional. No, bueno, creo que mi comentario final es que nos cuidemos, traten de pensar que cada vez que salgan de su casa, aunque sea en un grado mínimo, estamos exponiendo, ¿no? Entonces, cada vez que salimos, tal vez los que somos jóvenes no puede impactarnos tanto, que no somos, al final seguimos siendo vulnerables, nos puede pasar algo porque hay casos de jóvenes sanos que han fallecido, pero bueno, tenemos menos probabilidad de aquellas personas que ya nos dijeron, aquellas que tienen hipertensión, alguna enfermedad como la diabetes o posiblemente que ya es de edad avanzada, pues son más propensos a que se tomen más riesgo su contagio. Entonces, evitemos salir de casa lo más que podamos y aprovechemos el tiempo que tenemos en casa para leer un libro, para leer alguna revista que sea de nuestro grado, para convivir con nuestra familia. Ahora sí que saquemos todos los juegos de mesa posibles, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento que no puede pasar desapercibido. Creo que tenemos que aprovecharlo, ¿no? En un momento de tanta incertidumbre, bueno, mantener la calma. Muchas gracias. Bueno, Salvador, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, y más que nada a ustedes por estar viendo esta transmisión. Es un placer estar con ustedes y bueno, hasta la próxima.